Bueno, como estos videos son internacionales, voy a presumir. Tengo que dar una explicación para que se entienda en todos los países donde tenemos la fortuna de que nos escuchen. Y hay a veces giros idiomáticos o partes de la historia de lo que está sucediendo que realmente no se entienden. Y en Argentina hay una situación muy confusa y muy dramática al mismo tiempo. Resulta que el problema de Argentina es que tiene una deuda insoportable. O sea, el Fondo Monetario Internacional le entregó a un gobierno de aventureros un empréstito por 56 mil millones de dólares, de los cuales le hicieron efectivo, o sea, contante y sonante, 44 mil millones de dólares, a un país que, acorde con las reglas del Fondo Monetario Internacional y los estudios de la evaluación de su realidad económica, no le podían haber prestado más que 18 mil millones de dólares. Pero por influencias de los piratas le entregaron 44 mil millones de dólares. Y ahora el país no lo puede pagar. Entonces, de ahí parte la historia. Pero, como ustedes entenderán, cada vez que yo tengo que tratar un tema serio, me pongo a tomar mates. Porque el mate energiza. Tiene una energía tan especial esto que a los que somos medios tontuelos nos aclaran los pensamientos. Por eso me ven tomar mate cuando estoy tratando cosas serias. Sigamos con el tema. La deuda de Argentina impagable. El acoso sobre la población, sobre la gran mayoría, no hay trabajo. O sea, está el problema del COVID, el problema de la pandemia. Pero además se ha agregado en las altas esferas del Poder Judicial de la Nación, o sea, jueces y fiscales, una jauría contra el gobierno. O sea, todo lo que intenta el gobierno está mal. Y van a juicio, o sea, que hay juicios inexplicables. Tal es así que ha llegado a hartar a la grande mayoría. Y ayer, y ahora voy a poner una foto, hubo una protesta pública nacional que se deben haber reunido frente a la Corte Suprema de Justicia, o sea, el Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, unas 300.000 personas. Yo calculo eso, vamos a ver la foto. Entonces, que se vayan todos, que renuncien todos los jueces, 4 jueces de la Corte que son intocables, porque representan los poderes intocables. Ahora bien, ¿cuáles son los mensajes que está dando la realidad? Y la realidad está dando un mensaje verdadero. O sea, la única verdad, decía Aristóteles, y lo repetía el general Perón, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que de los 44 mil millones de dólares, los afectados, o sea, los que incurrieron en el delito, es inexplicable que son intocables. Y sobre esta historia se han tejido un montón de especulaciones, sobre todo que están en el pivote de la opinión pública. O sea, cualquier piojoso que tenga micrófono, y yo me incluyo, narra su historia e interpreta su posición y defiende sus intereses. O sea que acá estamos en un montón de gente que cada quien está en un lugar defendiendo una determinada posición. Los únicos que no tienen voz y voto son las grandes mayorías que siempre pagan los platos rotos, siempre pagan las fiestas, que son los pueblos. Pero no ocurre solamente en Argentina. Eso ocurre en todas partes del mundo y específicamente en nuestro continente latinoamericano.
Ahora bien, ya avanzando en el tema, los medios de comunicación especulan de todas formas y incluso crean historias, y crean delincuentes, y crean atrevidas reacciones que en la realidad ni siquiera existen. Entonces, dado a que todo el mundo está aportando su parte, y nosotros vamos también a dar una opinión. Sí, nosotros vamos a dar una versión que es muy posible, se puede llegar a ajustar a la realidad. ¿Por qué? Está fría el agua. Y no se puede tomar mate con agua fría, tiene que ser agua caliente, no hirviendo. No debe hervir el agua para tomar mate. Pero bueno, la versión, vamos a decir así, nuestra, es la siguiente. El partido político que ha llevado al gobierno al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner es una coalición de partidos le llaman de izquierda, pero no tiene nada que ver con la izquierda. Son fuerzas representativas de la gran mayoría que sufre todas las consecuencias de las agresiones de los poderes corporativos. Les han metido el San Benito de que son resistencias de izquierda, no solamente en Argentina, sino en todo el continente. A México, por ejemplo, le llaman que en el gobierno hay un gobierno de izquierda, y todos los gobiernos que salen a defender a los pueblos de las agresiones de los sinvergüenzas son de izquierda. O sea, te meten eso. Ahora bien, ese gobierno argentino el fondo lo ha condicionado y lo ha apresurado a que le pague, a que el Fondo Monetario Internacional le dio a Macri 44 mil millones de dólares, a más de la deuda que había de anterior de las dictaduras, como siempre venimos diciendo, que pague. Pero señor, le han entregado una fortuna que la Argentina nunca estaría en condiciones de poder cumplir con ese acuerdo, con ese terrible desfalco, sobre todo porque hay un problema muy grande. El dinero desapareció. No es que el dinero se haya invertido en alguna cosa y fue utilizado y que pueda decir al Fondo Monetario, yo pedí, y esto hace 3 años o 4, lo entregué y se hizo tal o cual obra. No, al contrario, no se sabe qué pasó con el dinero. Ahora bien, ahí tienen que ver la Corte, los jueces, los fiscales, los medios de comunicación, la oposición, en fin, todo el mundo, y por otro lado el gobierno que representa a la gran mayoría, por eso ganó las elecciones bien, o sea, democráticamente. Alberto Fernández comanda eso y Cristina es la líder política que domina, maneja y controla ese espacio político que llegó al gobierno. Por eso toda la oposición y todos los medios de comunicación y los jueces y los fiscales, en fin, toda la reacción está contra Cristina y lo que ella representa. Y eso incluye a toda la gran mayoría e incluye a los senadores, diputados, ministros, gobernadores, en fin, a todos los que forman ese espacio político. Se llegó hipotéticamente a un acuerdo de pagar. No se puede pagar. No hay forma de pagar. Sería hambreando al pueblo total y absolutamente y poder cumplir. Y así mismo, haciendo todo eso, no creo que se pueda pagar. Ahora bien, hay quien defiende que eso hay que pagar a costa de la sangre y del hambre de la población. Rememora en la historia argentina un hecho similar con otro gobernante que hubo hace 100 años atrás,
Nicolás Avellaneda. Había que pagar, dijo, una deuda similar con los ingleses, a una costa del hambre del pueblo. O sea que hay de la extrema derecha oligarca argentina, hay una referencia muy elocuente históricamente hablando. Pagaremos con el hambre del pueblo. Es lo que ahora se ha pretendido. Entonces, acá viene la parte nuestra interpretación, o sea, nuestra versión, creemos que políticamente, por los medios de comunicación masiva y por el Poder Judicial, jueces y fiscales, al gobierno lo han puesto en una situación incómoda y lo han llevado a un lugar bastante de confusión. Entonces aquí viene la parte política, que es la que no se está interpretando, como te dije, desde nuestro punto de vista. Quien dirige, que es Cristina, yo no sé si tendrá comunicaciones espirituales o habrá sesiones espirituales para comunicarse con el alma o el espíritu de Néstor Kirchner, que fue el que realmente le había pagado al fondo y lo había corrido de la Argentina. No sé si Cristina se comunicará espiritualmente con el que fue su esposo y líder del movimiento. Pero da la sensación de que algo de eso hay. O sea, no es que estemos diciendo que hace cosas extrañas, contrarias a lo que la ley acuerda y concede. Porque Cristina está maniobrando políticamente. Y claro, acá es donde viene nuestra interpretación. Pareciera que, por ejemplo, el hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, que hipotéticamente pudiera llegar a ser el futuro presidente, por portación de apellido primero, por ser hijo de dos presidentes, o sea, el padre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y porque el muchacho tiene capacidades. O sea, no podemos negar, tiene capacidades y ha sido muy hábil en manejar ese poco tiempo que lleva en la política, porque esa es la realidad. Él tiene prácticamente 3 años en la política, ya públicamente, y lo ha hecho muy bien y tiene una organización detrás que son gente capaz, muchachos capaces que pudieran haber hecho mucho más, pero en fin, nosotros ahora no estamos para dilucidar lo que pudo o no pudo haber sido. Pero este muchacho, el hijo de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, era el jefe de la bancada de diputados de la Nación del partido gobernante. ¿Qué ha sucedido? Cuando Alberto Fernández en principio acordó, sin conocer el pueblo cuál es el acuerdo, pero así es en la Argentina, nunca el pueblo se entera de qué es lo que hacen los gobernantes, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Acordó, él se mostró, el Máximo Kirchner se mostró desconformidad y renunció. O sea, la renuncia es un mensaje muy importante políticamente hablando, porque la vicepresidenta, que es su madre, dice que no sabe nada. Y nosotros, que más o menos medio entendemos un poco de política, consideramos que ella está jugando el rol político y no ha sido todavía descubierto. O sea, ella está queriendo enturbiar las aguas y lo está logrando, porque la oposición y los medios de comunicación no saben qué está pasando. Simultáneamente, sin decidirlo o sin decirlo o sin ordenarlo, se produce por reacción espontánea una marcha contra los jueces y fiscales, o sea, contra la Corte Suprema de Justicia, que se vayan todos. Entonces eso es un movimiento político, para nosotros es un movimiento político que Cristina está manejando muy bien, porque Cristina es como un ave del campo argentino que pone los huevos en una parte y grita en los otros para distender o distraer al que vaya a buscar la nidada. Cristina en Honduras
dijo y explicó la terrible confusión del empréstito del Fondo Monetario Macri y de la presión del Fondo Monetario sobre la Argentina. Entonces, si uno políticamente conoce algo, sabe que un político activo y práctico y inteligente, lo que trata cuando se siente en una encerrona es maniobrar. Tiene mucha relación con un general de ejército, con un estratega, con un comandante. Maniobran políticamente. Trata de confundir al enemigo, o sea, expresión de Sun Tzu. Confundir al enemigo y aparecerle en el lugar donde el enemigo menos lo espera. Entonces Cristina ahora, no sé si lo estoy explicando bien, pero sí, yo creo que sí, que va más o menos me van siguiendo. Cristina ahora entonces ha creado un problema en el gobierno que ya la oposición se lo ha devorado, se lo ha tragado, que están peleándose entre ellos. Renunció el hijo, renunció en la Cámara de Diputados, que puso otro ahí, está ahí un desencuentro entre los asociados de la coalición gobernante, el presidente que es Alberto Fernández, ellas no están de acuerdo, en fin. Pero hay una marcha sobre la Corte Suprema que es un duro hueso de roer y que ha sido el padre y la madre de la gran desgracia de los últimos 4 o 5 años en la Argentina. La Corte Suprema y todo el Poder Judicial. Ya hemos dicho en otros videos todas las barbaridades que han hecho. Pero simultáneamente, y acá está la estrategia que yo digo que es una estrategia política, o que nosotros decimos, mejor dicho, que el presidente, mientras la gran confusión esa que los medios de comunicación están haciendo un festín, porque ellos están enloquecidos con lo que está pasando, augurando que va a caer el gobierno incluso. Cristina, que es la que dirige, según nuestro modesto entender, manda al presidente, la vicepresidenta, que es la jefa del movimiento político, a una gira hacia Rusia y China. Para nuestro entender, si hubiera tanta confusión dentro del gobierno, o si hubiera tanto desencuentro, o si hubiera tantas contradicciones entre ellos, entre la fuerza gobernante, no estaría para que el presidente haga con otros gente importante, porque va con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros políticos, a hacer esa gira hacia Asia y hacia Rusia. Entonces nosotros creemos que la que está maniobrando políticamente acá es Cristina, y que al estar maniobrando ha logrado ya el primer objetivo, que es movilizar al pueblo. O sea, ayer esas 300.000 personas frente al Palacio de Tribunales para que se vayan los jueces, ese es un mensaje que indefectiblemente, aunque traten de decir que eso no les hace nada, todavía dicen los medios de comunicación que defienden a los jueces y a los fiscales que eso los fortalece. Cuando tenés 300 o una plaza llena de miles de personas que te piden la renuncia y que se vayan los jueces, no creo que los fortalezca mucho, aunque tengan los medios de comunicación nacionales e internacionales a su favor. Para mí la Corte Suprema de Justicia ayer tuvo un parteaguas. A partir de ahora no va a pasar tal vez inmediatamente, pero sí va a haber novedades, porque acá se ha establecido una lucha entre el gobierno legítimo, democrático, y un poder que no tiene legitimidad. O sea, esos jueces fueron nombrados por el gobierno anterior entre gallos y medianoche, o sea, no tienen legitimidad como para sostenerse en la realidad. Y la marcha del pueblo, porque eso también determina muchas opciones futuras, no fue, como dicen los paisanos del campo, no fue moco de pavo. O sea, la marcha del pueblo hizo sentir un precedente que no sé cuánto tiempo van a resistir a eso, porque es de suponer que ahí está la cabeza de Cristina.
y la cabeza de Cristina debe tener sus relativas alternativas para seguir la presión. Conclusiones. Desde esto es especulación como la están haciendo todos los medios de comunicación masiva en la Argentina. Se augura en los próximos 90 días demorar este gran show para terminar, desde la interpretación nuestra, ojalá nos equivoquemos y alguien pueda venir a decir, viste que hablaste tonterías, no tuviste objetividad en concebir lo que estaba pasando. Va a llegar, porque ese es el destino próximo, que este problema del pago al fondo, pago de la deuda, o sea, contraer el compromiso, ¿qué significa? Poner el país en garantía, porque el fondo va a venir cada 90 días a checarle las cuentas al gobierno. O sea, van a tener una silla al lado de la silla del presidente. Se van a ir los jefes, pero van a quedar alguien mirando ahí, haciendo... Entonces, eso es dónde está la soberanía del país. Se está entregando la soberanía del país. Afortunadamente, esto va al Congreso, por eso se retira Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, para que tengan el juego libre ahí, para que no sospechen. Eso va a ser rechazado seguramente por el Congreso. Con eso se va a ganar posiblemente de 3 a 6 meses y va a ser negado por el Congreso de que sea aceptado ese acuerdo. Y ahí viene la segunda instancia, que es la que nosotros propusimos. O sea, uno es pretencioso y presumido también, porque está de alguna manera, si tenés una tribuna, y en esa tribuna están anotados los amigos que son ustedes, que son varios, más de 80 y pico mil, no están todos ahí, pero se representa y significa una ponencia, viene el plebiscito, o sea, el llamado a una consulta popular al pueblo si realmente se va a pagar esa deuda o no se va a pagar. Mientras todo eso sucede, tiene que ir avanzando de nuestra parte la idea del continentalismo. Estados Unidos no puede tener de antagonista a la República Argentina. Y no es porque no pueda, porque no, poder puede, pero no le conviene. Porque detrás de la Argentina, o entre la Argentina, o con la Argentina, está México, está Perú, está Venezuela, está toda Centroamérica, está Brasil, que en cualquier momento asume Lula, o sea, está Chile ahora, está Paraguay, está Bolivia, o sea, hay muchos países en el continente que están ocupados en el problema que está enfrentando Argentina y están observando a ver cómo se va a resolver. Según los que manejan la opinión pública de los medios de comunicación masiva al servicio del poder corporativo, y cuando digo poder corporativo estoy incluyendo como cabeza principal al Fondo Monetario Internacional, van a ver que hay una cantidad de gente que no está de acuerdo con esa presión que están haciendo sobre Argentina. Y eso nos va a permitir a nosotros avanzar sobre nuestras realidades. O sea, nosotros queremos lograr un acuerdo con Estados Unidos. Nosotros no queremos un acuerdo con China ni con Rusia. No nos conviene, pero además no lo queremos porque nosotros sabemos que eventualmente el continentalismo va a ser la última opción en el mundo para lograr las armonías que todavía nos debemos. Pero esa no es una idea mía, no estoy presumiendo de que yo soy el que digo, estoy hablando de continentalismo y que me la invento y que lo idea. No, es una idea del maestro que yo tuve, del maestro que era el general Juan Domingo Perón. Van a terminar todas las culturas y los intereses asociados en
los continentes, representando sus intereses, así como Europa tiene la Unión Europea. O sea que no estamos hablando de cosas que no son y que se van a ir dando, y ya Latinoamérica está en camino hacia eso. O sea, si observamos lo que están sucediendo en los últimos tiempos con elecciones democráticamente libres, todos los pueblos están girando hacia una independencia económica y hacia un control de una soberanía política. O sea, ya las dependencias son muy cuestionadas, y a pesar de que los cuestionadores, que son las extremas derechas de cada país, o sea, los fifí de México, la extrema derecha, los conservadores, en fin, están en decadencia, están en retirada. Y nosotros eso no es que debemos festejarlo, sino que debemos ser cuidadosos para que no se malogre este proceso que se está siguiendo. Por lo tanto, para ya cerrar, y para que espero que los compañeros de Argentina hayan estado satisfechos con la interpretación que tengo, que es una opinión más de todas las que están en danza, y que se ve desde nuestro modesto punto de vista, y hay unos que están en contra de Cristina y que son peronistas, en fin, hay una gran confusión. Pero los que tenemos más o menos un conocimiento de la política, sabemos que la coherencia en política es la virtud más grande de las virtudes, que no es fácil sustentarla, porque son muchas las tentaciones y los cantos de sirena para que uno se desvíe. Yo no, yo sostengo que Cristina es la jefa del movimiento, es la única gente capaz que tiene el peronismo, o sea, los restos que han quedado del peronismo, y que es la que realmente tiene capacidad de maniobra. Y esta, desde nuestro modesto punto de vista, es una maniobra extraordinaria de Cristina para confundir la agresión del Fondo Monetario y sus secuaces. O sea, nosotros vamos a derribar a un gran contenido del cual nadie va a salir perjudicado, incluyendo Estados Unidos, que es el que condiciona al Fondo Monetario y es el que regentea, digamos, el Fondo Monetario. Pero nosotros no vamos a la venganza ni vamos a destruir nada. Vamos a ir clarificando el camino, y esta maniobra de Cristina es una señal muy clara. Esa es nuestra interpretación. Espero que a lo mejor te sirva, pero no te creas todo lo que te dicen en los medios de comunicación, porque ellos están muchísimo más confundidos que nosotros, y además preocupados. Sí, aunque te parezca mentira, ellos están mucho más preocupados de lo que aparentan estarlo. Y eso es muy buena señal. En fin, mañana, como siempre, y por supuesto, nos volvemos a ver.